Víctor Jorge Victorero lo saluda, ¿cómo anda? Bien, muy bien, gracias. Bueno, doctor, nos vamos encontrando con un montón de cosas que van ocurriendo en el mundo de la economía. Y bueno, nos gustaría que usted nos comente qué es lo que usted está viendo, porque uno no sabe qué preguntarle ya, ¿no es cierto? El dólar va y viene, que muchos economistas dicen no tiene mucho que ver. Se está hablando de una inflación para el mes de febrero, algunos dicen de arriba del 3%. Bueno, hoy el gobierno adelantó el aumento del salario mínimo vital y móvil, que era para junio, lo adelantó para el mes de marzo. De paso que nos explique qué piensa usted, qué significa eso. En fin, ¿en qué punto estamos, doctor? ¿Están desorientados? ¿Van bien? ¿Vamos mal? ¿Hacemos lo que dice el Fondo Monetario Internacional? En fin. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos con una inflación muy alta, en torno al 50%, y evidentemente mientras no exista un plan para combatir la inflación, esta va a continuar con la inercia que la caracteriza. Probablemente en el mes de febrero tengamos un nivel de aumento de precios entre el 3 y el 4%. En marzo vamos a encontrar con aumentos de tarifas que ya de por sí van a hacer que nuevamente probablemente estemos por lo menos en el 3%, y todo eso está deteriorando la capacidad adquisitiva de los salarios. Por lo tanto, creo que una medida que va en la dirección correcta es, bueno, aumentar por lo menos el salario mínimo, o sea, el salario que es relevante para aquellos que, digamos, ganan el mínimo legal. Esto, digamos, no resuelve el problema de la gran mayoría, pero por lo menos mejora relativamente la situación de aquellos que, estando dentro del sistema registrado, están en el umbral inferior. Hay que recordar que esta medida solamente tiene que ver con los asalariados que están en blanco, por lo tanto todos aquellos que están en negro no los afecta, y por lo tanto, digamos, siguen sufriendo los efectos de la inflación sin tener el correlato de un incremento en sus ingresos. Claro. Lo escucho, sí. Bueno, por otro lado, tenemos que todos los indicadores del año pasado son lamentables. Hay una caída en los niveles de la actividad económica, por ejemplo, diciembre contra diciembre del 7%. Esto ya no es una recesión, es una hiperrecesión. Lo que sí, probablemente a partir de marzo empecemos a tener algunas perspectivas mejores, porque bueno, vamos a empezar a tener la comercialización de la cosecha. Eso va a generar ingresos mayores para, digamos, el área pampeana. Vamos a tener alguna mejora quizás en el mercado brasileño, siempre que no aparezcan medidas restrictivas de las importaciones como la que ahora sufren las frutas efectivamente, eso le iba a preguntar. Del área de Río Negro. Sí. Porque bueno, supuestamente si la economía brasileña empieza a funcionar, deberían reactivarse las exportaciones con tal destino, y especialmente las exportaciones de la industria automotriz. Pero hay que tener en cuenta que, digamos, el gobierno actual, digamos, no ha definido muy claramente, me refiero al de Brasil, su rumbo económico, y no sería de sorprender que de pronto, cuando estemos aumentando nuestras exportaciones, nos aparezcan con alguna medida restrictiva. Claro, ahora, si esto no ocurriera, bueno, sería una mejora para la coyuntura de la industria automotriz, que es una de las que más ha caído en el año que acaba de finalizar. Ahora, uno se preocupa bastante, hablando con todos ustedes. Por eso tenía muchas ganas de charlar con usted un ratito, porque claro, por ejemplo, la crisis provocó la cierre de un autopartista, despiden ahí a 600 trabajadores, la fábrica de carrocerías más grande de la Argentina, de colectivos, también cierra, indemnizan a su gente, se perdieron 191.300 empleos que estuvieron registrados durante 2018, y el gobierno confía en que se llegó, según algunos títulos que aparecen en algunos medios, que se llegó al piso de la recesión. ¿Es así, doctor? Bueno, probablemente por lo que yo le decía
anteriormente. O sea, de acá en adelante posiblemente tengamos una mejor perspectiva en el sector agropecuario. Esto probablemente arrastre la industria de maquinaria agrícola, la industria de venta de fertilizantes, y por lo tanto empiece a haber algunos pequeños activos de reactivación en sectores bastante limitados. Por otra parte, con el actual tipo de cambio también tenemos una mejoría en el turismo receptivo. Estamos teniendo una buena temporada porque muchos argentinos que antes veraneaban en el exterior lo han hecho dentro del país, muchos extranjeros están viniendo a la Argentina favorecidos por el tipo de cambio. Por lo tanto, este es otro sector que también puede empezar a mostrar, o está empezando a mostrar, signos positivos. No vamos a tener una gran reactivación, no vamos a tener un cambio abrupto en el comportamiento de la economía, pero probablemente dejemos de caer y empecemos, digamos, a flotar, en todo caso, en un nivel que no es el deseable, pero bueno, es compatible con el plan económico vigente. Claro, usted sabe que nos decía Moretti, que es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, que el problema no es la reforma laboral, sino la falta de producción y consumo. ¿Usted cree que es así? Porque claro, se refería a los dichos del presidente Macri, que estamos mejor que en el año 2015. Bueno, no sé, digamos, no hay ningún indicador que esté mejor ahora que en el 2015. Claro. Tenemos más inflación, tenemos más recesión, tenemos mayor nivel de pobreza. Cuando aparezcan los datos del INDEC, esto se va a certificar. Así que en ese sentido, bueno, la comparación no es demasiado buena. Lo que sí podemos decir es que se han ido cerrando los desajustes fiscales, hay, digamos, una mayor nivelación entre gastos e ingresos a nivel del sector público, pero por otro lado tenemos una partida que los fondos monetarios no tienen en cuenta, que es la partida de intereses, y que viene creciendo a un ritmo que simplemente comparando enero de este año con enero del año pasado creció un 152%. Esto implica, digamos, que lo que estamos mejorando en materia de gasto público vía pagar en términos reales menos salarios, menos jubilaciones, menos asignaciones, lo estamos tratando de pagar intereses de la deuda. Por lo tanto, digamos, esto implica, digamos, mejoramiento transitorio hasta que aparezcan los acreedores diciendo, muchachos, ahora tienen que empezar a gatillar los intereses y la amortización del capital de la deuda que han sabido conseguir. Sí. Doctor Becker, usted sabe que yo trabajo usted ha concurrido a nuestro programa de tele y de la radio también, con muchos periodistas jóvenes y tienen inquietudes. Hoy uno de ellos, en la charla antes del programa de radio y demás, entonces me hacía alguna pregunta que uno queda. Dice, esa economía de la que hablan algunos, valga la redundancia, economistas, que dice que puede rebotar, que en el último trimestre por ahí andamos un poco mejor, alguna de las cosas como la que usted decía recién. La pregunta que me hacía era ¿cuándo va a llegar al ciudadano común, al laburante común? Yo lo tengo ese editorialista nuestro, David León. David, lo tenés al doctor Víctor Becker ahí, para consultarlo vos mismo. Buenas tardes, doctor, saludarlo primeramente. Sí, buenas tardes, saludarlo. Por ejemplo, estuve viendo un programa ayer en la noche y estaba hablando Kachanowski y se tuvo un cruce con el senador Pino Solanas. Y hacían referencia, en ese cruce un poquito tenso, el economista decía que el grueso de la economía nuestra se lo lleva el dinero que está invertido en el Congreso de la Nación. Como que tiene muchos empleados y eso es como que desequilibra un poco la economía argentina. ¿Qué tanto de cierto hay en esto que le estoy planteando? Bueno, la economía obviamente está en problemas. Estamos con un récord de subutilización de la capacidad instalada en la industria. Prácticamente la mitad de la capacidad instalada no se está utilizando. Claro. Recién recordaba Jorge las cifras de desempleo que han crecido casi en 200.000 puestos de trabajo en el sector registrado y no sabemos cuánto ha crecido
en el sector informal. Por lo tanto, acá, digamos, no se discute, no creo que nadie en su sano juicio puede discutir de que la economía está mal. En todo caso, lo que podemos discutir es hacia adelante, en qué momento empieza a mejorar. Y esto, digamos, vuelvo a insistir, no veo mejoras sustantivas para el resto del año. Sí, lo que veo son mejoras puntuales en algunos sectores, como ya había señalado anteriormente, y en todo caso, quien quiera dar buenas noticias, la buena noticia es que en todo caso probablemente dejemos de caer. Para el año 2020 no es muy difícil hacer pronósticos porque en el medio está la elección presidencial, y lo único que sabemos es que de acuerdo con el fondo nos da financiamiento hasta fin de año, pero el 11 de diciembre el ministro de Economía del gobierno que sea va a tener que reunirse con el fondo y discutir el plan para el año 2020, porque para el 2020 tenemos nuevos vencimientos de deuda, pero no tenemos, como hemos tenido en el 2019, el financiamiento por parte del Fondo Monetario. Claro. Por lo tanto, creo que sobre el diagnóstico me parece que es medio necios discutir. Lo que en todo caso puede discutirse es qué puede hacerse para mejorar las cosas de acá en adelante. ¿Usted cree, doctor? A eso le tenía una... Sí, te escucho, David. Cortita, David, que se nos termina, dale. Sí, más que nada que generalmente los argentinos nos gusta hacer como si fuéramos técnicos de la economía y decir, yo si fuera el ministro de Economía haría tal o cual cosa. Con respecto a que están cerrando fábricas y demás, y hay ¿qué medidas se podría tomar? Y le pregunto al doctor Becker, que entiende de esto, ¿qué medidas se podría tomar? Sí, se corta la comunicación. Para que esto deje de ocurrir. No sé si alcanzó a escuchar, Víctor. Dice, ¿qué medidas se podrían tomar para que esto deje de ocurrir? Bueno, no, lo que creo que hay que dar un cambio radical en la orientación económica, hay que darle prioridad al crecimiento. Con el crecimiento esto va a generar un mayor consumo, una mayor recaudación, y de alguna manera empezaría a girar la rueda virtuosa de la economía, pero para eso se necesita, por un lado, dar prioridad al crecimiento económico, por otro lado, combatir la inflación con un plan antiinflacionario. Acá no existe ningún plan antiinflacionario, lo que existe, al contrario, es un plan de aumento de tarifas que ya de por sí es inflacionario. Por tanto, digamos, lo que yo creo que hay que encarar un plan que implica utilizar todos los instrumentos de la política económica, la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, la política de ingreso, todo al servicio de liquidar la inflación. Una vez que hayamos liquidado la inflación, podemos empezar a conversar. Claro. Pero efectivamente acá no existe ni intención, ni voluntad, ni deseo de liquidar la inflación. Se ve y se nota. Doctor Becker, le agradezco muchísimo, pero muchísimo, felices carnavales, porque ahora vamos a ponerle un poco de gracia, ¿no? Gracias, doctor Becker. Lamentablemente van a ser unos carnavales un poco tristes. Sí, un poco triste, la verdad. Ni el agua se puede usar, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, muchas gracias. Adiós, no, el doctor Víctor Becker de la Universidad de Belgrano con nosotros.